Buena onda, Pablo, sale menos, pero... Oye, y hoy día no hay estrés de que nos atrasemos, porque el taxi la tiene difícil. No sé, el problema son los horarios. El problema es del cobre porque ahí te queda el... Sí, claro. Muy buenos días a todos. Vamos a dar inicio a la sesión. Si llega un auditor de datos que no se puede comer y beber dentro del paranímetro. Bien. Para mí es un honor presentar esta conferencia y que nos acompañe el doctor Cristóbal Cobo, académico e investigador asociado del Oxford Internet Institute, el doctor Neil Selwyn, profesor de educación en la Monash University, y la directora de la Escuela Violay de Barcelona, Coral Reina. La sesión durará 90 minutos. Primera instancia, Coral presentará parte de su proyecto en la Escuela Violay. Posteriormente habrá una presentación de unos 10-15 minutos de Cristóbal Cobo y de Neil Selwyn. En la segunda parte, Coral Reina hará una pregunta vinculada a su experiencia como directora de la escuela, que Cristóbal Cobo y Neil Selwyn responderán, y finalmente se establecerá un diálogo entre todos los speakers para pasar en la última parte a las preguntas del público. Dejo con ustedes a Coral Reina. Muchas gracias, Pablo, muchas gracias a todos. Creo que realmente para nosotros es una gran oportunidad poder estar hoy aquí con dos personas, dos referentes en el tema de la nueva pedagogía, del nuevo enfoque de sistemas de aprendizaje en nuestro país. Y estar acompañados aquí hoy de muchos estudiantes de magisterio, de pedagogía, creo que para nosotros es uno de los retos que tenemos, o sea que por tanto bienvenidos a todos los estudiantes que están aquí y que nos podemos aquí a ver si os servimos de inspiración. Me comentaban Neil y Cristóbal antes que ellos venían aquí a darnos un enfoque crítico, a darnos más cuestiones, a hacernos cuestionar muchas de las cosas que estamos haciendo. Yo creo que esto es lo bueno que están haciendo, que pueden hacer los buenos profesores. Los buenos profesores son los que hacen que los alumnos se planteen retos, los buenos profesores son los que nos hacen cuestionar las formas de hacerlas, que nos hacen ver más allá de lo que estamos haciendo. Mi papel aquí, mi rol, es establecer el contexto de lo que es el centro educativo. Nosotros, la Escuela Violay, es un centro educativo de aquí de la ciudad de Barcelona, que desde hace 15 años empezamos a cuestionarnos que había una necesidad de establecer nuevas formas de aprender, que los colegios tenían que estar centrados en los alumnos, que los colegios tienen sentido si son para que los alumnos aprendan, y este es nuestro objetivo, nuestra razón de ser. A partir de aquí nos han servido muchas veces, ellos se reían, pero es verdad, Cristóbal y Neil han sido para nosotros fuente de inspiración, fuente muchas veces de hacernos reflexionar y que sus dudas o sus retos nos han hecho a nosotros entrever posibles líneas de trabajo, de solución para establecer estos retos.
Nosotros hemos sido un centro que hemos apostado claramente por la tecnología desde hace muchos años y, bueno, yo quiero conocer su opinión sobre el tema de la tecnología y educación, pero sí creo que tenemos una apuesta muy clara de una tecnología que prácticamente es invisible, que está en el aula, porque de alguna manera la escuela y la sociedad tienen incorporada la tecnología de una forma absolutamente transversal. La tecnología ha supuesto realmente un reto que nos ha hecho replantear. Esta nube Internet ha sido uno de los elementos claves para que realmente los sistemas educativos se revolucionen, se cuestionen. Realmente ha sido un elemento que tal vez ha sido el elemento disparador, la espita que ha hecho disparar todo este proceso de cambio educativo. Creo que vale la pena que escuchemos las opiniones de Ney y de Cristóbal sobre este tema y a partir de ahí empezaremos a cuestionar algunos de los aspectos y, como nos ha comentado antes Pablo, esperamos vuestras preguntas. Creemos que realmente en los debates, en las cuestiones, en este diálogo activo se aprende y lo pensamos en teoría y lo vamos a hacer en la práctica. Cristóbal, cuando quieras, si quieres empezar tu intervención. Muchas gracias, Coral. Muy buenos días. Buen día a todos. Muchas gracias. La verdad que es un privilegio aquí estar rodeado de amigos en este lugar que, como dije ayer, es un poco sobrecogedor, pero al mismo tiempo es una fuente de inspiración para pensar de dónde venimos y hacia dónde queremos ir. Primero, un aviso de publicidad. No vengo a vender, sino vengo a regalar. Tenemos un nuevo libro que se llama La innovación pendiente. La buena noticia es que es un libro de acceso abierto, cualquiera lo puede descargar sin ningún problema. Es un libro con licencias Creative Commons y uno de los motivos por los cuales lo promuevo hoy es porque quien escribió el prólogo de este libro es mi amigo Neil Selvin. Sus palabras de prólogo son mucho más interesantes que el libro, así que se las recomiendo mucho porque hay mucho que aprender detrás de eso. Bueno, dicho eso, lo que yo voy a concentrar los minutos de introducción es un conjunto de preguntas, porque creo que tenemos muchas más preguntas que respuestas hoy para pensar en el futuro. Creo que la academia lo que puede hacer es compartir preguntas que detonen distintas rutas y distintas exploraciones, y porque con dejo de honestidad no tengo las respuestas a estas preguntas y espero que sirvan para generar debates en este espacio y en otro. Quizá la primera pregunta que me surge es: ¿la relación tecnología y educación es absolutamente inevitable? Y si lo fuera así, ¿por qué? ¿La tecnología es el fin último o el fin último es quizás aprender a aprender con el dispositivo que sea? Podríamos discutir largamente qué entendemos por tecnología, y podríamos reemplazar la palabra tecnología también con innovación. ¿Es la innovación el centro de la discusión? ¿O quizás hay elementos que son mucho más sustantivos que a veces pierden fuerza por estos adornos que están cerca? Quizás la segunda pregunta que tengo es: ¿qué parte del aprendizaje no es híbrido o blended? Siempre se habla mucho del blended learning o del aprendizaje híbrido. Y yo me pregunto, ¿qué parte del proceso de aprendizaje escapa de esa clasificación entre aprendizaje formal e informal, individual y colectivo, tecnológico y presencial? Hoy día vivimos una época de profunda redefinición en cuanto a las formas de acceder, consumir, producir y distribuir conocimiento. ¿Cómo esto cambia las reglas del juego del mundo educativo? ¿Cómo cambia la conceptualización de instituciones expertas y de expertise? ¿Quién es el experto? ¿Qué actores desaparecen hoy día del ecosistema y qué otros florecen? ¿Cómo se redefinen los roles? ¿Quién gana y quién pierde en estas nuevas reglas del juego? Y por qué no decirlo en esta sala que está llena de futuros docentes, ¿qué papel jugarán los educadores en un mundo que está desbordado de información? Otra pregunta que me hago es: en un mundo donde existe tanto entusiasmo por este binomio entre innovación y educación, que a veces suena un poco un oxímoron, me pregunto,
¿hemos innovado lo suficiente en los mecanismos de evaluación? Siempre hay mucho entusiasmo en las maneras que transmitimos, reproducimos, acercamos el conocimiento a otro. Pero a la hora de valorarlo, ¿hemos puesto el mismo entusiasmo? Yo tengo mi opinión, pero no se la voy a decir hasta que luego llegue el debate. Decimos que hoy día el aprendizaje no sabe de límites. Decimos que el aprendizaje no va más allá de lo que podemos aprender en el aula, más allá de lo que puede ofrecer el currículum, más allá de lo que puede certificar un diploma. Y que las tecnologías en alguna medida son un puente entre distintos espacios, distintas instancias. Y la pregunta que me hago es, ¿no faltarán nuevos instrumentos para reconocer, certificar, validar esos otros saberes que se generan en otros espacios también? Ese aprendizaje más abierto, más continuo, más tácito, más experiencial, más multicontextual. Y si la respuesta fuera que sí hay que trabajar en eso, ¿en quiénes debiese recaer esa responsabilidad? Hay una pregunta de Neil Postman que sigue siendo vigente, me parece, es ¿cuál es el problema para el cual la tecnología es la solución? ¿Y qué nuevos problemas se crean al resolver los anteriores? Benedetti nos decía, cuando sabíamos todas las respuestas, nos cambiaron las preguntas. Bueno, aquí es algo parecido, ¿no? Si la tecnología es la solución, ¿cuál era el problema? La siguiente pregunta es, ¿puede la tecnología transformar o ser disruptiva en cuanto a las viejas formas de enseñar? Y si puede, ¿tiene que ser así? O dicho de otra manera, ¿no les ha tocado alguna vez ver alta tecnología con formas profundamente tradicionales de enseñar y formas profundamente tradicionales de evaluar? ¿Es eso per se negativo? Existe hoy día una suerte como dicotomía, los que innovan son los buenos, los que no innovan son los malos. Y siempre, desde la mirada más académica, cuando existen esos A y B, cuando uno tiene que empezar a sospechar, ¿no? Cuando están los ismos, todos los radicalismos del lado que sean, es cuando quizás hay que hacer una pausa y buscar qué tan rígidas son esas divisiones y qué tan permeables podrían ser. La siguiente pregunta tiene que ver con algo que encontramos hoy día mucho en la literatura. Y es si la tecnología puede llegar a ofrecernos en las experiencias de aprendizaje una forma de aprender más significativa. Una enorme cantidad de la literatura científica en este tema habla de las posibilidades, ¿no? Quizás quienes lo analizan desde una mirada de las ciencias más duras dicen, bueno, pero esto es o no es. Pero cuando se lee la literatura de educación y en pedagogía se habla más de los potenciales, ¿no? Que no es exactamente lo mismo. Y los potenciales muchas veces están teñidos por entusiasmos y no necesariamente por evidencia. Y la relación entre aprendizaje y aprendizaje personalizado, si bien hoy día se habla mucho de ella, no tiene nada de nuevo. En los 70 se hablaba mucho de estas estrategias y mucho antes de la masificación de la educación, la experiencia de aprendizaje era profundamente personalizada. Hay una vuelta al pasado, ahora con una gran cantidad de inteligencia de gestión de números, Learning Analytics y Big Data para volver al aprendizaje uno a uno. Y como digo, tiene una cierta ironía el hecho de ese futuro, queremos que se parezca más al pasado, pero ahora mediatizado. Ayer hablábamos sobre la enorme demanda que existe para acceder a educación superior. Los números nos hablan de un enorme volumen de población que quiere acceder a la educación superior. En términos de oferta no hay problema.
términos de demanda. La pregunta que yo me hago aquí, en este flujo inagotable de entusiasmo por profesionalizarse, ¿cómo haremos para que esta compleja relación entre escala y calidad no se rompa? Todos conocemos muy interesantes innovaciones en el mundo de tecnología y educación. Pero a veces, mi temor es que esas son experiencias boutique. Y el desafío está en avanzar hacia experiencias de innovación en educación que sean escalables. Este es un evento sobre inclusión y me parece que la escalabilidad de buena educación sigue siendo una agenda pendiente. La siguiente pregunta tiene que ver con tiempos de mucho ajetreo hoy día. Tenemos candidatos que plantean construir nuevos muros, tenemos países que deciden salirse de bloques. Hay una suerte como de escepticismo a este entusiasmo que veíamos en los 90 sobre la globalización. Hay una suerte de ironía que hace 25 años se cayó el muro de Berlín y se construyó un gran puente que era la World Wide Web. Todos estábamos más conectados y había un enorme optimismo a fines del siglo XX de nuevas interdependencias, nuevos flujos. Y yo veo con cierta preocupación hoy día, 25 años después, que hay una suerte de hiperfragmentamiento, una tendencia hacia allá. Y la pregunta que me hago es, ¿qué rol habrá de jugar las instituciones educativas para revertir, o por lo menos para contrarrestar o enfrentar o discutir y reflexionar sobre estos fragmentaciones? Tenemos tecnología que nos conecta, pero al mismo tiempo tenemos hoy día una suerte de tendencia que va en una dirección, si no contraria, por lo menos muy distinta. ¿Qué trabajos hay que hacer en términos de formación intercultural, de pensar esto de la movilidad, no solamente en términos de cambiar de espacio, sino que movilidad cultural, de aprender de otros y con otros, muy distintos a como nosotros pensamos? No es casualidad que la OECD esté planteando ahora su próxima evaluación en mentalidad global, ¿no? Aprender a trabajar con otros culturalmente distintos. Y si es así, ¿qué rol ha de jugar la tecnología? Ya para ir terminando, y si que todavía sobreviven a las preguntas, ¿cuáles son las competencias, las habilidades, las actitudes que deberíamos estimular? Hoy día existe en la literatura una profunda cacofonía con 5 o 6 competencias que todo el tiempo escuchamos. No es que yo esté en contra de ellas, pero a veces el lenguaje se roba las buenas ideas o la innovación. ¿Y a través de qué espacios promoverlas? ¿Cómo estamos preparando a esta población? Como se dice siempre en la literatura, tendrá que trabajar en un mundo incierto para trabajos para los cuales no existe. ¿Cómo estamos aprendiendo a diseñar nuevos futuros? ¿Cómo estamos aprendiendo a diseñar conocimientos que no conocemos todavía? ¿La tecnología en qué medida está ayudando a pensar en nuevos escenarios y no a replicar escenarios de un lugar A en un lugar B? Y ya para terminar, hay algo susceptible decirlo en este lugar aquí. ¿Tienen futuro las universidades? Y si es así, ¿están listas para los nuevos procesos y flujos de desintermediación y reintermediación que hoy día vemos en todas direcciones en este binomio entre tecnología y educación? Muchas gracias. Profesor Selwyn, después de todos los interrogantes que nos ha planteado el profesor Cobo, creo que tenemos que escuchar sus opiniones críticas sobre este tema. Estamos dispuestos y con mucho interés por escucharlas. Hello. First of all, I would like to apologise for not being able to speak Spanish. I'd like to apologise for not being able to speak Catalan. And
600 years old, we have to remember history. I think this place will still be here in 10 years' time, maybe 100 years' time. And it's fantastic to see so many young people here, so many people who are just beginning to be teachers. So before I talk what I prepared to say, I would just like to say one thing. If there's one thing I'd like you to take home today, it's the message that you need to be critical about technology when you're teaching. You have choices. You're empowered. So be critical. But the most important thing for a teacher to do in the 21st century is to say when they should never use technology, to choose not to use technology. So I think when you go into your schools, be confident to say, this is not good enough. I should not be using technology for this. You should choose when you use technology, and you should choose when you don't use technology. Don't feel like you have to do everything that you're told to do. There you are. That's the message. Anyway, I want to be deliberately grumpy and provocative and negative for the next 15 minutes, and after that, I'll be positive. I think everyone is far too optimistic and hopeful about technology. And one of the things we were asked to talk about today was to respond to the question, digital inclusion, can we transform schools through technology? And it would be fantastic to think that we could. But clearly the answer to that is no. It's impossible. Now this is not to say that we should not use technology in schools, but I think we need to be properly aware of what technology is capable of achieving and what technology is not capable of achieving. So all I wanted to do in my 10 minutes is to say 5 things, 5 points that I really, really want us to think about. And my first point is, there are no technical fixes. Technology does not fix things. Most of the problems that we have in education are really complex social problems. So there are no neat technical solutions. So the issues that really underlie educational inequalities are the really big social inequalities, such as inequalities in income, housing, health, social, cultural, economic capital. Now, if digital technology was capable of addressing these problems, it would have already done so. So we have a paradox that we now live in a society that is both more digital than ever before, but also much more unequal and divided and unjust than ever before. So the digital age, in which we're all now living, is the age of the 1%, where 1% of the world's population has more wealth than everybody else. The digital age is the age where youth unemployment is rising. You don't need to be told this in Spain and Catalonia. So if technology was leading to a much more equal society, a much more just society, we wouldn't be living in the conditions that we have now. So of course, it doesn't make any sense to claim that the big problems I've just talked about are caused by digital technology. We don't have more youth unemployment now because we have Facebook. But on the other hand, it makes no sense to claim that any future improvements are to do with technology either. These are much, much, much bigger problems. So one of the things I want to think about is we should not be putting unrealistic expectations on the capacity of technology to transform education. And most importantly, we shouldn't be putting unrealistic pressure on schools or on teachers to somehow make better use of technology. Big problems about participation in education, unequal outcomes, and not to do with teachers using technology better. These are big, big, big issues that we can't solve with technology. So I think we need to really concentrate on solving the big problems in education through other means. We know what we have to do. We have to spend more money on education, we have to have better social welfare policies, and lots of hard work on the ground. If I had $1 million, I would employ more teachers. I wouldn't buy more technology. That's my first point. Already we're starting off in a very positive frame of mind. My point number 2 is that we also need to think that technology solves nothing. Evgeny Morozov reminds us of the dangers of what he calls solutionism, to the idea that technology can solve complex problems. And it's a really seductive way to think about
the age that we live in. The trouble with this is that if you think about technology as solving problems, it pushes you to see everything as a problem that can be solved through technology. And it also pushes you to always think about the future, a forward-looking, hopeful attitude about what might happen in the next 5 years or the next 10 years when we have new technology. But this distracts us, and this is the big problem I have, from what's going on at the present. So just because we think technology might make things better in 5, 10, 20 years' time, we forget about the students of today. Education is a key factor in determining the life chances of young people. So we need to pay attention to what's taking place today rather than what we hope will take place in the future. And trouble with technology is 99 times out of 100, a technological experiment will fail. But people like Bill Gates and Mark Zuckerberg are always looking for the one time out of 100 that it works, and then innovation happens. And that's the entrepreneurial technology, Silicon Valley mindset. Now that is fine if you're a private company and you're gambling with your finances and your profit. No problem, knock yourself out. But that's not good enough if you're gambling with the education of students in school today. They only get one chance to get an education. And if you're experimenting, then there's a danger that you will make their lives worse. Now, Bill Gates and the Gates Foundation is investing billions of dollars into fixing education. He was honest enough to say, and I'll quote you, "It would be great if our education stuff works, but we don't know that for probably a decade." Now, he said that in September 2013, so we still have 7 years left to wait. Now that's not good enough for any child that's in school now. I want to know now what works for children now. We can't afford to gamble with the lives of children and young people today. So my third point is that we need to remember that technology transforms nothing. It's really interesting that the question we were asked to talk about was about transformation. And we know from the history of technology in society that technological change is slow. It's iterative. It's gradual. Technologies don't lead to complete revolutions. They lead to remediation. So technologies take on board old things and a few new things, and we slowly even evolve. So even if you look at the industries which are meant to be completely transformed now through digital technology, they've not been transformed at all. Newspapers, the music industry, television, these are all things which are meant to have been disrupted. But essentially, a lot of what happens now is the same. We still have newspaper content or TV content. We still have Justin Bieber or One Direction, or whatever it is these days that young people like. Their content is just being distributed in another way. We still have huge companies making millions of dollars of profit and selling product like we always have. And we know from the history of technology and education that this slow remediation, rather than complete revolution, is really, really pronounced in schools. There's a great historian called Larry Cuban, and he looked at how every technology over the 20th century was introduced and how it was meant to transform classrooms. Film, radio, television. And he showed how all of these things got sucked into the school and assimilated, and the schools carried on as before. And he had this amazing conclusion. Computers meet the classroom, and the classroom wins. So he was talking about the grammars of schooling, curriculum, assessment, timetables, and how technologies are shaped by what goes on in schools. And you can see that today. You can see interactive whiteboards being used pretty much the same as chalkboards used to be 100 years ago. Even in a lecture theatre like this, we're talking very much as the professors from 1450 would have been talking, despite Christabel's pessimism. iPads are often just used like books. We have apps like Kahoot. Do you have Kahoot in Spain? Amazing app. It's just the same as a pop quiz or people putting their hands up. Now, technology in schools is not completely a case of old wine and new bottles, but we can't expect huge immediate transformations to occur. Schools are changing, but the changes are slow. So I think a lot of the things that people are promising you that will happen in 5 years' time will happen in 55 years' time. Fourth point. Sorry about this.
I want to say as a researcher, an academic researcher, there is very little, if no sustained evidence of technology reducing inequality or improving social inclusion or even increasing learning. We have lots of great case studies and examples of best practice, but very little evidence of systematic change across a whole system. Most of the evidence we have is anecdotal, individual cases, anecdata. We don't know how technology influences learning. Most researchers will not even try to bother looking to see how technology impacts on learning. They say it's the wrong question to ask. We can't even define what learning is. There are so many confounding variables. It doesn't make sense to say that a computer leads to this gain in learning. There's so much going on. And even those studies that do try to look for correlations between technology use and exam results, or PISA scores, are completely inconclusive. There'll be a few studies that say there are some positive gains, there'll be studies that say there are some negative gains, and most studies will come to the conclusion that there's no significant difference. So why do we keep telling ourselves that technology changes learning? And the research that looks beyond learning at other educational outcomes equally is pessimistic. Most research tells us that technology use follows a well-worn pattern where some people benefit and lots of people don't. It's often called the Matthew effect. There's a bit in the Gospel of St. Matthew saying, those that have get more, those that have less get less. And you see this, that technology tends to benefit successful learners, people that are good at education, middle class, well-resourced, college graduates. Those are the people who do very well in MOOCs, for example. Those are the people that do very well in engaging in informal learning. But that's not everybody, and I'm really interested in making a change for the whole population, not just the elite. And this makes it really difficult for people like us to talk about technology and education. By definition, everybody here is very successful in education. You wouldn't be a teacher or a college graduate otherwise. Everybody here has fantastic technology. So when we talk about the things technology can do, we're talking from a very privileged perspective. Not everybody has an Apple Mac and a smartphone and a Wi-Fi connection. So it makes it very difficult for us to imagine what it's like for people that haven't got the same benefits that we have. And my final point, and I'll end on that kind of positive note, none of this is to say that we do not need technology in schools. Of course we need technology in schools. You cannot deny technology. It's not a case of being for or against. We just need to think much more carefully about how technology is being used in schools, why technology is being used in schools, and what we want schools to be, what we want education to be. As I said at the beginning, technology use in education is not inevitable. We choose these things. It's a matter of your values and your preferences, and perhaps even your politics. So there are plenty of things that I want to say in the discussion about how technology can be better used in schools. There are plenty of things to say, what the role of the teacher might be, how technology might fit with curriculum and assessment and time, why the university might continue. And I'm happy to expand on these in the discussion. But all of these things we're going to talk about next should not distract us from the central point that digital technology on its own will not make things better. Things are not going to be all right. And I think it's fair to say that technology makes some things different, and we need to recognise this and respond to those changes. But at the end of the day, technology is not a magic solution or a silver bullet. Technology is not going to solve problems, it's just going to change problems. There we are. Now I'll be super busy. Muchísimas gracias a todos. Yo creo que realmente hemos conseguido lo que pretende este gran evento que es Encuentros. Que realmente sea un punto de encuentro de distintas opiniones y que podamos a partir de ahí iniciar este debate, este diálogo, que es lo que nos ofrece la posibilidad de aprender juntos y de cuestionarnos muchos temas. Permitidme que os exprese un poco la opinión desde la realidad de la aula, desde el día a día, desde lo que implica el trabajo de la educación visto desde la escuela. Yo creo que el planteamiento primero que hemos de tener, y es volver al inicio, es cuál es la finalidad de la educación. La finalidad de la educación hoy, creo que
personas que tienen una gran inteligencia interior, que sean personas realmente con una gran seguridad interior, con muchos recursos internos, personas con un gran compromiso social, que tengan muy claro que son ciudadanos, que tendrán que ser capaces de transformar la sociedad, que tienen que aportar para transformar esta sociedad, y personas que tengan esa capacidad de aprender. A nosotros nos gusta hablar de alumnos que tengan potencial de aprendizaje, que sepan aprender, que sepan cómo aprender y que mantengan esa ilusión de aprender que tienen los niños cuando se incorporan al inicio de la edad, a los 3 o 4 años, pues esa ilusión, esas ganas de aprender, las mantengan a lo largo de la vida. ¿Qué ha pasado ahí, en todo esto, cuando el interruptor de la tecnología nos abre todo un mundo en que realmente las cosas parece que tengan que ser distintas por la tecnología? Yo creo que es un poco darnos un golpe en la cabeza y decir no, es que no es la tecnología. La tecnología ha sido el interruptor que nos ha hecho cuestionar que realmente las cosas tienen que ser distintas. Pero son distintas porque de alguna manera la tecnología lo que ha hecho es cuestionar el modelo de trabajo en el aula. La tecnología lo que ha hecho cuestionar, cambiar, es el rol que tiene el profesor. Y yo de este tema quiero que hablemos de esto, porque yo creo que el elemento clave es el rol del profesor en el aula. Estaba establecido, como hemos establecido nosotros aquí en este debate, desde ese modelo de transmisión de conocimiento, de ser el que tiene el conocimiento. Lo que nos implica la tecnología, la nube, es la posibilidad de que este conocimiento, esto no es el elemento clave que hay que trabajar en el aula. En la escuela, el elemento clave que hay que trabajar es todo este elemento de educación, de acompañamiento de la vida. Aquí creo que el rol del profesor es un rol distinto, donde realmente la tecnología ha sido solo el elemento de interruptor que ha provocado este cambio, pero que a partir de aquí lo que hay que cuestionarse es por qué tiene que ser distinta la educación, por qué tienen que ser distintos los elementos en los que estamos trabajando en la escuela para asegurar que cumplimos nuestra obligación, como habéis comentado vosotros, de ser una escuela que resuelva los problemas a todos los alumnos, porque creo que ha sido muy interesante el planteamiento que hacían de esa escuela que resuelve los problemas a los alumnos que ya no tienen el problema, ¿no? Porque por su entorno social o por su inicio de capacidades serían capaces alumnos que en cualquier entorno. A mí me gustaría que vosotros nos hablarais, para que descanse un poquito en él, por empezar Cristóbal, en que nos planteéis cuál es el cambio que tiene que haber en el rol del profesor. ¿Cómo creéis vosotros que tiene que ser realmente esta nueva posición del profesor? ¿Qué dinámicas hemos de establecer en las escuelas para asegurar que este cambio va a ser positivo y realmente nos va a posibilitar educar a los alumnos de una manera global, de una manera holística? Muchas gracias. Probablemente si tuviera una respuesta mágica no estaría aquí, pero tengo algunas aproximaciones. Comúnmente se dice en la literatura que el profesor hoy, el nuevo perfil del docente hoy debe ser un facilitador. Se dice hasta el cansancio eso. Pero a mí no me convence esa definición. Para mí un facilitador es un señor que te abre la puerta del ascensor y un educador es mucho más que un facilitador. Para mí un docente hoy día es lo que en inglés se podría llamar un troublemaker. Es una persona que te lleva a situaciones de conflicto cognitivo, que te hace confrontarte con problemas que no habías visto, o te hace vincular distintos campos de conocimiento que no necesariamente tú habías conectado. Eso es muchísimo más que un facilitador. Evidentemente, un profesor hoy no es una fuente única y soberana de conocimiento, no es un distribuidor de datos, no es un proveedor de contenidos. Paulo Freire decía que no puede ser que se piense al docente como una persona que da respuestas a preguntas que los estudiantes no se han hecho. Un profesor es una persona que genera nuevas preguntas. Yo creo que un docente hoy día es una persona que no se siente avergonzado de decir que está aprendiendo con los alumnos. Un docente que incorpora tecnología en el aula y el estudiante trae algún dato que el profesor no sabía y el profesor incorpora, me parece que es un docente que entiende cómo funciona hoy día el ecosistema de aprendizaje.
me gusta pensar en esta idea de, cuando se habla del proceso de aprendizaje centrado en el estudiante, que también lo repetimos hasta el cansancio, y no siempre se logra traer al aula, me parece que un proceso donde el docente cambie su posición en el aula es cuando uno entra a una sala de clases, ya sea en la universidad o en la escuela, y uno no sabe quién es el profesor y quiénes son los estudiantes. Que es tal cual como ocurre en un laboratorio, es tal cual como ocurre en un espacio de experimentación, donde todos están en un proceso de co-construcción. Y por último, creo que un docente, más allá de todas estas dinámicas de articulación y facilitar el flujo de conocimiento, es un ser humano que construye confianza. Se habla hasta el cansancio de Finlandia y de los resultados de Finlandia en las pruebas y de sus modelos que hay que replicar, y surge esta idea de ir a Finlandia, copiar el modelo y replicarlo en otro lugar. Pero hay algo que es sustantivo en el modelo finlandés, que a lo mejor es un patrón que responde a contextos culturales. Es un sistema que está basado en la confianza. Y yo creo que nuestros educadores hoy día tenemos que darles más confianza a ellos, y ellos a su vez transmitir confianza dentro de la escuela. Parece que esa es una asignatura pendiente que tenemos, una sociedad que está en tensión con los docentes para que nos ayuden a tener una mejor educación, y los pone a ellos como los stakeholders que han de resolver el problema. Eso no genera confianza, eso genera tensión, eso no resuelve el problema. I love the idea about being a troublemaker. So I want you all to be troublemakers. And when you get in trouble with your principal, you can say, Cristobal Cova told me to be a troublemaker. It's okay. I think there's probably 5 things I'd like to say about teachers. The first thing, and it's a really dangerous thing that people in education keep saying, is that students are digital natives. They understand technology in an amazing way. They do it for themselves. We know that's not the case. We know that young people might be fantastic at using Facebook and Snapchat and Instagram, but they're not the best education technology users. They need support in making use of technology for education, and the teacher is key in this. So technology makes the role of the teacher really important, but it also makes the role of the teacher really difficult. And I agree completely with Cristobal. I've written down teachers are not facilitators. I think he copied me. People often say teachers are facilitators, or they're a guide at the side. Have you heard that? I heard someone last month say a teacher is the peer at the rear, which is even worse, just a friend at the back of the room. This is rubbish. So one of the most interesting things that people say today is that the teacher should be a designer like an architect or a planner. That the teacher's role is to plan where technology can be used and how technology can be leading to gains. So you're like a kind of, you arrange the furniture for technology-based learning to take place, as Charles Brooks says. You're arranging the furniture, you're working behind the scenes. So people are now interested in talking about teachers like a director of a play. You may not always be involved in telling people what to do in front of the stage, but you're actually there planning everything. That's a really interesting thing to think about. How are you designing? How are you planning? How are you actually organising how technology is used in your classes? I would love to find ways for teachers to be more involved in technology. I think teachers need to be more involved in the design of technology. So these technologies don't come down from the sky, but teachers are actually involved. Imagine what an education designed version of PowerPoint would be. It wouldn't be like the version of PowerPoint that we have. That version of PowerPoint is designed for businesses and boardrooms to give seminars with bullet points. That's not how we present information and knowledge in schools, but that's what we use. So teachers need to be more involved in the design of technology, and that's a challenge for the technology industry. Teachers need to be involved in the procurement of technology, the technology that's bought for their schools. So these things don't just suddenly appear, that you are now a Google school and you must use Google Apps and Google Classroom. Teachers should be involved democratically in the decision of what technologies are used in their classrooms. And also I think teachers should be more involved in the decision-making processes that take place in schools. It should be a democratic process.
And two other things I'll say very quickly. I think teachers also need to be much more aware of the punitive aspects of technology in their work. A lot of times we talk about technology in schools, we talk about learning, but a lot of ways that technology are used in schools are about not learning at all, they're about your work. So I'm really interested in how the work of teachers is being made much harder by technology. There's a tendency now for teachers to work 24 hours a day, 7 days a week, to be marking homework on a Saturday night, to be responding to emails from students on a Sunday, to be working in their holidays online. Technology makes you work more intensively and expands your work. Technologies in schools are a key means of surveillance and control, a managerial system rather than a learning system. And I think teachers need to be more aware of this, and I think teaching unions need to be more aware of this as well. A lot of technologies that we use in schools are not good for your health. They're not good for your mental well-being. Anyway, I was going to be positive, wasn't I? And the only other thing I would say as well is that trainee teachers, when you learn to become a teacher, we will give you loads of good advice and loads of amazing possibilities. And we often find that as soon as new teachers go into a school, they go native. They just follow what everyone else does, and they forget all of their ideas and inspirations and amazing things they can do. And I would just urge you not to do that. Don't go native. Try and still be a troublemaker as well. Perfecto. Yo creo que vamos encauzando el tema y vamos viendo distintas opiniones sobre lo que representa el rol del profesor. A nosotros nos gusta, y enlazo con la siguiente pregunta, pensar que el profesor tiene que pasar a ser como una especie de acompañante, de maestro sensei, del maestro sensei que provoca el aprendizaje, que acompaña, que de alguna manera, como comentabais vosotros hace esto, ¿no? Del director desde fuera y que está estableciendo que el alumno realmente construye. Me ha gustado mucho esa imagen de un profesor que está ahí en el aula compartiendo con los alumnos y aprendiendo. Pues este es uno de los roles que yo creo que hemos de asumir y que aprovechando aquí a todos los estudiantes de magisterio hemos de asumir. Ese profesor que aprende siempre, que aprende con los alumnos y que de alguna manera es un rol provocador del aprendizaje y de acompañante, de estimulador del aprendizaje. Y ligando con este tema llegamos a uno de los temas que aquí en estos momentos en nuestro país nos preocupa más, que es el tema de realmente cómo puede ser cuando estamos haciendo tantas iniciativas, tantas propuestas para intentar mejorar nuestros sistemas de aprendizaje, cómo puede ser que continuemos manteniendo formas de evaluación absolutamente estándares, absolutamente vinculadas a formas de aprendizaje del pasado con metodologías más antiguas. No estoy hablando tan solo de la posible utilización o no de la tecnología en el ámbito de la evaluación. Yo os quería preguntar, ¿cómo creéis vosotros, cómo nos inspiráis, qué preguntas nos podéis provocar para que realmente podamos pasar de este Big for Test que nos implica muchas veces estar trabajando para preparar exámenes a una evaluación que realmente responda a los nuevos sistemas de aprendizaje, a las nuevas formas de aprender? ¿Cómo lo opináis vosotros? ¿Quién quiere empezar? ¿Cristóbal? Cristóbal. En esta universidad se publicó un libro hace un par de años que tenía un nombre muy provocador y preguntaba si nosotros aprendemos para aprobar. Y me pareció una estupenda provocación porque a veces da la impresión que se han dado vuelta las prioridades. Quizás me estoy poniendo viejo, entonces uno a esta altura dice, lo escribí en este último libro, así que si alguien quiere puede ir a innovacionpendiente.com y descargarlo ahí. Hay una reflexión sobre esto de no podemos innovar en los modelos pedagógicos, sino innovar en las formas de evaluar. Pero quizás algunas provocaciones para poner en la mesa. La primera tiene que ver con no valores lo que mides, mide lo que valoras. Y aunque suene un trabalengua, hay una profunda verdad detrás de eso. Lo que podemos medir parece que es lo relevante y a veces hay cosas que sabemos que son relevantes pero no sabemos cómo medirles y por lo tanto las ignoramos. Algunos le llaman conocimiento tácito, algunos le llaman habilidades socioemocionales, algunos le llaman aprendizaje invisible, pero el tema de fondo es que aunque sean difíciles de trazar en un instrumento de evaluación, son tremendamente importantes para la vida, incluso para la vida profesional y para la empleabilidad incluso. No estoy diciendo que lo que se evalúa esté mal y lo que no se evalúa está bien,
pero estoy diciendo que nuestras competencias de evaluación son limitadas y a veces nos pueden llevar a tomar decisiones incompletas. El viejo Einstein nos decía que no todo lo que cuenta es contable, ni todo lo contable cuenta. Y en el conocimiento, que cierta es esa frase. Hay otra provocación que está en el libro y está inspirada en los trabajos de John Hattie, que dice que donde más aprendemos es de los errores. El feedback positivo, justo después, inmediatamente después que te equivocaste, es un tremendo acelerador de aprendizaje. No es un feedback punitivo, como muchas veces ocurre en los sistemas educativos donde tu error se castiga con una mala calificación, sino que todo lo contrario. Se premia, se reconoce, se discute, se reflexiona y se corrige. Por alguna razón, los emprendedores siempre reconocen sus fallos como una estupenda trayectoria en el proceso de aprendizaje. Pero en la educación a veces ocurre lo contrario. Por equivocarte tienes que pagarlo muy caro. Hay otro elemento que me parece fundamental y es en un mundo global donde hay mucho interés por evaluar y compararnos, hay una suerte como de obsesión por la sobremedición y eso muchas veces puede ser invasivo. Invasivo me hace pensar en esta idea de una evaluación más invisible, que menos interrumpe el proceso y que nos permite recoger datos en tiempo real. El uso de tecnologías nos ayuda a hacer eso, si tenemos las metodologías para hacerlo. En el Departamento de Educación de los Estados Unidos se hizo una larga discusión de la enorme cantidad de tiempo que invierten los niños dando exámenes a nivel nacional e internacional. Y se tomó por decisión que había que tomar menos exámenes de manera más inteligente, exámenes más integrados, no preguntar a todos los niños exactamente lo mismo y existen técnicas estadísticas para eso, para evitar que el tiempo dedicado a evaluaciones supere el 2%. Esa fue una decisión en los Estados Unidos. No digo que en todos los lugares será igual, pero esta idea de pensar en una aproximación de evaluación menos invasiva me parece que es fundamental. Y es que sabemos que no hay una correlación entre más evaluación y mejores desempeños. Por lo tanto, hay que repensar de manera profunda una evaluación que sea quizás más continua, más formativa, pero al mismo tiempo menos invasiva. Y por último, y aparte de la pregunta, yo por un segundo les voy a provocar que no pensemos tanto en pedagogía y pensemos más en eutagogía, en esta idea de ser directores de los propios procesos de aprendizaje, donde lo que más estimula es la autoexploración, la autorregulación, la autoeficacia. El trabajo en equipo y con otros, y donde el docente orienta y acompaña, es fantástico, pero necesitamos más que eso. Me parece que de la pedagogía no se discute suficiente. Gracias. I've never been to a country where people have not been concerned about teaching to the test. Even in Finland, people are worried about teaching to the test. And I think assessment and curriculum are two things that really, really drive change or stop change in schools. So the question about how can we move from evaluation pedagogy to learning pedagogy is not a technology question, it's an education question. Schools exist still to rank, to sort, to filter young people into their place in society and the workplace. And unless you change that, that's what schools are going to be about. So if you want to have an evaluation pedagogy change to learning pedagogy and change the nature of schools, technology isn't the answer. And I think a lot of what takes place in schools now, and a lot of what takes place in universities, is not learning, but studying, trying to do work, to give assessments, to do exams, to get a grade, to get a diploma, and to move on. So this whole learning thing needs to be rethought. Schools are not really necessarily about learning. Now there are plenty of ways that technologies can be used to assess and to evaluate that do lead to learning pedagogies. We know these things already. For example, some of my colleagues in Australia are really interested in using video feedback. So the teacher just using video to give feedback to students rather than writing down on a piece of paper, you are a terrible student, or you are fantastic.
If it's with video, you get a whole range of emotions and you can really see how the feedback is meant, and it's much more personal and connected and human. We know that works really well, but it doesn't fit with our system. There are lots of other ways of giving feedback to students. Crowd-sourced feedback, peer evaluation, 360-degree evaluations. We know we can use portfolios as evidence of achievement. We know we can use open badges as a way of actually getting credit for things that you're interested in, things that you want. All of those things we know exist, and the technology exists, but they're not used in schools because they don't fit with schools. Remember, as I said before, computer meets classroom, classroom meets. And in reality, the way that technology is being used is based around evaluation, constant evaluation. There's some really scary things happening, which I think are going to make schools even more about evaluation pedagogy. Online standardised testing, PISA tests now being online. In Australia, we have these national standardised tests of literacy and numeracy. In 2 years' time, they're going online. And as soon as they go online, we have instant data, we have adaptive assessments where the examinations will change according to how well we do. We have learning analytics, data-based personalised learning, we have learning dashboards. So technologies are being used to evaluate. And it's all about data. Data is the most important thing now in education technology. It's not about devices, it's about data. And this really, really worries me. Because as soon as you have testing and technology, everything becomes much, much more amplified. And we have some really scary possibilities now. I don't know if you remember the film Minority Report. Would we bother educating students if we know and we can predict they're not going to do well in their final exams? Why bother? We already have the technology that allows people to make those predictions. You're not going to do very well, I know this, so I'm not going to bother. That's really, really worrying. And I think we need to remember that education is a human process. It's not a data process. Bien, vamos acotando y llegando al momento en que vais a poder participar con vuestras preguntas, pero me gustaría aprovechar aún para tratar un tema. Hemos estado hablando alrededor de este tema de la evaluación. Yo creo que un elemento muy importante que ha comentado Cristóbal es la necesidad de que esta evaluación realmente, que en la escuela se valore y se evalúe, se pongan en contexto y se tengan en consideración toda una serie de competencias que estamos trabajando que vamos mucho más allá de los aprendizajes. Yo creo que ahí, del aprendizaje relativamente formal, ¿no? Y ahí hay toda una serie de ámbitos de educación personal, de educación interpersonal, que se trabajan en el centro y que hay que poner realmente en valor, que hay que valorar con este feedback que comentamos. Solo a título de ejemplo y vinculando con lo que comentabais de esta evaluación personalizada y la importancia del tema de trabajar en ese feedback después del error. Una experiencia que acabamos de realizar en nuestra escuela, en la Escuela Agraria de Barcelona, es justamente hemos estado trabajando esta semana, la Semana del Fracaso, que es la semana, el 13 de octubre, es el Día Europeo del Fracaso. Establecer el tema del fracaso, el tema del error, primero como un elemento para trabajar la fortaleza interior de los alumnos, porque de alguna manera les enseñas y trabajas con ellos de que equivocarse, el error realmente es un elemento que te ayuda si a partir de ahí se establece feedback inmediato. Y por otra parte, la importancia del error como instrumento de aprendizaje. Analizar nuestros errores, como comentábamos, realmente es un elemento muy importante para saber cómo continuar aprendiendo, cómo realmente puedo rehacer mi proceso de aprendizaje.
Pero es cierto que ayer se habló en la mesa redonda con Cristóbal, Juana y César Coll, que realmente un elemento importante a plantearnos es el tema de la equidad, de la necesidad de que realmente la educación sirva para superar desigualdades sociales, desigualdades de entorno. Si estamos hablando de cómo la educación puede ser importante para trabajar el tema de la equidad, si estamos hablando que muchas veces la educación, el entorno social, el entorno familiar son un elemento determinante de la educación, si no es la tecnología, me podéis vosotros iluminar, nos podéis iluminar en cuáles pueden ser las vías de solución para realmente intentar resolver los problemas de falta de equidad de nuestra sociedad y qué papel ahí puede tener la educación, qué líneas de solución puede haber. Sé que la pregunta es difícil, pero podemos establecer algunas líneas. Muchas gracias. Pregunta difícil, ¿no? Pero al mismo tiempo fundamental hoy día en una época donde hay tanto interés en este tema. Primero que nada, plantear esta idea de que en la relación de tecnología y educación, de tecnología en general, pero en este foro de educación, es que se suele sobreestimar el impacto a corto plazo de la tecnología y subestimar el impacto a largo plazo. A corto plazo esperamos grandes transformaciones y a veces ignoramos lo que puede ocurrir después. Y ahí me parece donde empiezan a ocurrir los elementos más sustantivos. Voy a hablar sobre un poco el factor de tiempo. Pero antes, traje aquí un pequeño extracto de una persona que da muchas luces sobre esto, que no es un académico, es un policy maker del Banco Mundial, se llama Michael Trucano, que se ha dedicado a estudiar estos procesos de incorporación de tecnología y educación en distintas partes del mundo y escribió las 10 peores prácticas de tecnología en la educación, y les voy a compartir algunas, porque da muchas luces de lo que a veces ocurre. Espero que aquí no. La primera peor práctica es lanza hardware con la idea que suceda magia. La segunda es implementa en cualquier contexto las recomendaciones de la OECD, del Banco Mundial o de la UNESCO. La tercera tiene que ver con piensa en contenidos educativos solo después de pensar en el hardware. La cuarta, supón que solo debes importar contenidos de otros sitios. Ustedes la pueden leer al revés, por supuesto, ¿no? La quinta es, haz una apuesta por tecnologías no probadas, especialmente por estándares cerrados y privativos y con un único proveedor. Luego, no consideres ni reconozcas el costo total de la inversión. No consideres licencias, soporte técnico, capacitación, actualización, etc. 7. Piensa que son suficientes para resolver todos los problemas de desigualdad e inequidad. Muy pertinente para esta tarde, esta mañana. Y por último, no formes a los profesores ni directores. Y aunque está escrito con un poco de ironía, me parece que en más de una ocasión vemos esto repetido en las prácticas de política pública. Yo creo que el gran problema que hay es una búsqueda de accountability, de medición de impacto en el corto plazo, y muchas de estas transformaciones son en largo plazo. La exploración de tecnología en educación no ocurre de la noche a la mañana. El tema sustantivo no está en la transmisión, la exportación o la vehiculación de contenidos, sino un cambio de conducta. Las conductas no se transforman de un día para otro. Yo creo que la evaluación de impacto de tecnología en la educación suelen ser muy pobres porque se suelen medir bajo métricas tradicionales. Con tecnología hace o no la misma cantidad de ejercicios en matemáticas y eso obviamente no nos va a llevar a buen puerto. El tema central está en la naturaleza del aprendizaje. Yo ahora estoy trabajando en Uruguay, donde hay una política que me pareció interesante de incorporación de tecnología educativa que dura 10 años. Y lo interesante es que en esa política educativa, que se diseñó como una política de inclusión, todos los niños del país deben tener acceso a la tecnología, todas las escuelas deben tener conectividad, todos los profesores deben ser entrenados y formados. Es un programa que ha ido transitando de un énfasis en lo tecnológico a un énfasis en lo pedagógico. La tecnología se hace cada vez más invisible, el valor central está en conectar escuelas, no en términos de conectividad solamente, sino que conectarlas para que existan experiencias de trabajo más experimental y una estructura más wiki, si ustedes me permiten, ¿no? Hay mucho más énfasis en la autoevaluación, en la evaluación en 360 grados, como decía
Neil, y en esta idea de profesores que aprenden. Dan Tapscott hablaba de esta idea que el Ministerio de Educación de Finlandia contrató a 5.000 niños para que capacitaran a los profesores. Profesores que aprenden no es un problema, es una buena oportunidad. I guess I would, agree with everything that Chris. I always agree with everything Christopher says, obviously. But there are two things I'd like to say. I think we know how to make schools better places for social inclusion. So if any of you are going to be the Minister of Education in the future, or if the Minister of Education is here now, is my best advice. We need more money, more investment in schools, we need more teachers, and we need to make schools great places to be, great places to work, great places to learn. And in terms of technology, if I was in the government, I would give technology to those that don't have technology. Not sell them the technology or lease them the technology, give it to them for free. We should be having laptops, not smartphones. When kids go home from school at night, they shouldn't be relying on McDonald's for their Wi-Fi. Give connectivity to families and low-income households. We know all this. And I think we also know what makes technology interventions work, as Christopher said. So if you're a policy maker, or even if you're a school principal, there are 5 things I would say you need to think about. First thing is what Christopher said. Get rid of the short-term accountability. Have realistic expectations. Don't expect there to be productivity gains in 1 year or 2 years or great results to go on. Technology doesn't work like that. It's a long-term process. I think we need to start with the education problem rather than technological solution. Identify specific problems that you want to improve. Work out what you need to do to solve those problems, and only then think about how technology might be part of that. If you want to make schools more engaging, maybe you need to make the content more interesting, or schools just a better places to be. Technology is not necessarily the answer. I think these things always work better when they're bottom up or demand-led, when teachers and students actually want things rather than them being imposed from the top down. So interventions where there's actually a genuine demand, teachers and students saying we really want to do X or Y, that works best. And also getting away from this idea of one size fits all. Why would you give an iPad to every student in every class? It's crazy. One size doesn't fit all. So a diversity of options, a diversity of technologies, and avoiding this idea of standardisation. And finally, and I agree completely with Christopher, any intervention with technology needs to be sustained. You can't have 3 years of funding. You need 33 years of funding. There's a regular churn of technology. If you buy a laptop for every student, you're going to have to buy a new laptop in 3 years' time. So plan for that and have the money. And this is why I think the state, the government, needs to be involved, not the commercial for-profit sector. The commercial sector has no long-term obligation in schools. As soon as things stop being profitable, they'll disappear. Of course they will, that's what they do. Governments and the state have an obligation, so I think the government and the state really needs to be involved. We can't just leave this to Google and Facebook and Pearson and everybody else. I said the P word, I promise I won't say the P word. Bien, creo que llega el momento de aprovechar el rato que nos queda para responder a las preguntas del público, de las personas que estáis aquí, y creo que Pablo tiene interrogantes y preguntas para hacer. Bueno, vamos. ¿Aló? ¿Sí? Ahí sí. Bueno, primero agradecer la participación. La verdad es que primero vamos muy bien de tiempo y segundo ha sido muy interesante. Y en esa línea han llegado unas interrogantes que creo que pueden aportar al debate y a lo que se ha reflexionado. La primera, para los dos. Les haré un par de preguntas y luego vemos si hacemos una tercera por el tiempo que tenemos, ¿no? Porque para terminar a las 10:30 justos. A las tecnologías digitales, estamos haciendo un alegato de la necesidad de coherencia, sentido común, cuidado en educación, todo en un marco de cambio, de que la educación gire en torno al estudiante. Pero todo ello requiere ritmos lentos y lo que caracteriza a las tecnologías digitales es el ritmo vertiginoso. Al parecer son ritmos que no se encuentran.
¿Estaría ahí uno de los problemas? Podemos responder unos 5 minutos cada uno. Maybe I should be slow. I think you're completely right. I think there's two things you've said that are really, really key to this. The first thing is common sense. Everything, I think anyway, I would say this because we've been saying it, I think everything we've said is common sense. It's not particularly clever, it's not particularly insightful. Everyone here knows this. But there's something about technology that makes us lose our minds. Is it go loco? Is that a Spanish phrase? We have a kind of blindness when we talk about technology. People can be super critical, super political, super cynical in every other aspect. And when you start talking about digital technologies, they suddenly have this blindness. So I think we need to get over our kind of adolescent enthusiasm for technology. These digital technologies have been around 40 years in schools. They're now mature, so we need to have a grown-up conversation about this. Not get excited by the next shiny toy and the next gadget and the next upgrade. Common sense. And as Pablo says, I think the key aspect of that is slowing down the debate. We live in an accelerated society, but we don't have to go at that pace. I mean, education, one of the key things I think that makes education special is it doesn't follow the rest of society. Look at this place. This is not following the rest of society. This is a crazy place to be doing education. But it's also a brilliant place to be doing education. It's different from everyday life. So in some ways, I would like to see schools and universities as kind of oases, as sort of fortresses against the digital age. This can be a place where students can slow down, maybe even switch off and talk with each other and begin to just think about what they're doing. So I think definitely different rhythms, and I don't think that's a bad thing. Education doesn't have to follow the rest of society. Education can be different, and that can be what makes it valuable in the 21st century, maybe in the 22nd century. Bueno, suscribo todo lo que se plantea. El hecho de que las ideas de John Dewey siguen sonando revolucionarias son un claro ejemplo de que los tiempos de la educación no son tan acelerados como los tiempos del mundo tecnológico. Y es una realidad que hay una asimetría, hay un universo paralelo, ¿no?, entre el aceleradísimo cambio tecnológico de I+D e innovación y las maneras en que vamos incorporando nuevas formas de enseñar y nuevas formas de aprender, pero por sobre todo los diseños institucionales de la educación. Y esa brecha va en aumento. No me parece en esencia negativo en la medida que tenemos los instrumentos para poder reflexionar al respecto. Hoy día está ocurriendo algo fascinante y es, sistemáticamente siguen apareciendo más estudios internacionales que demuestran que no hay una correlación entre la mayor incorporación de tecnología educativa y mejores aprendizajes. Y por otro lado, la prensa nos bombardea todos los días anunciando que aunque los nuevos algoritmos se hacen cada vez más inteligentes. ¿No les parece fascinante? Entonces, si las máquinas aprenden, ¿qué le enseñamos a los que no son máquinas? A nosotros. Esa pregunta sigue siendo relevante. Y yo coincido con la idea de no tomar rápidas decisiones. Luciano Flori, este filósofo italiano, plantea que cada vez que tomas una decisión rápido es una garantía de que probablemente va a ser una solución equivocada. Los viejos planteamientos de tecnología, y esto no es una propuesta al regresionismo, pero y lo siguen aplicando hoy día las universidades elite en el mundo. El aprendizaje basado en problemas, el debate, el aprendizaje transdisciplinar y el trabajo entre pares siguen siendo elementos sustantivos con y sin tecnología. Lo fueron en el siglo XVII y probablemente lo van a hacer en el próximo siglo. Ninguna de estas cosas que acabo de mencionar van en contra del diseño educativo, me parece. Y si no están de acuerdo, lo dicen. Bueno, vamos a hacer una segunda pregunta. En este marco, en este nuevo ecosistema de aprendizaje caracterizado por el uso de las tecnologías, ¿cómo conectar los distintos escenarios y oportunidades del aprendizaje fuera del contexto de educación formal
en un currículum tan estructurado y rígido. El Banco Mundial tiene esta definición, o no definición, pero este concepto que me gusta, que es un currículum enciclopédico. Esta idea de aprender contenidos y entender sus significados. Y a mí me gusta hoy día pensar en un currículum más parecido a un mind map o a un Google Map, donde los contenidos, si bien pueden tener divisiones, hay que verlos en su transversalidad. ¿Por qué en la escuela nos enseñan a distintas horas distintos saberes y en la vida, allá en la calle, cuando resolvemos un problema, no sabemos de esa distinción? Evidentemente, en un momento de la historia era importante impartir eso para optimizar procesos y para poner énfasis en algunas cosas, pero hoy día no. Me parece que hoy día es más que evidente que tenemos que transitar de esta hipersegmentación a una hiperconexión que no tiene que ver con las tecnologías, sino que es una hiperconexión cognitiva. Pensar el currículum como un puente me parece mucho más relevante que como un muro lleno de ladrillos. A ver, yo creo que ahí vamos a ver un poquito la síntesis de lo que hemos visto. Si el aprendizaje debe ser más lento, si los alumnos han de regular su proceso de aprendizaje, si el aprendizaje se ha de construir en el aula entre todos, si realmente hemos de establecer unas políticas que establezcan un trabajo de feedback en el aula de acompañamiento del alumno, el currículum no tiene ninguna importancia. Ahí sí que hemos de ser rompedores al máximo. No tiene ninguna importancia el tema del currículum establecido, sino que hemos de tener una visión absolutamente holística del aprendizaje. Yo creo que ahí, ahora de propaganda del primer libro de Cristóbal, de la Liga de la aprendizaje invisible, son tantas las cosas que hay que aprender dentro y fuera del aula. Y el conocimiento es tan generalizado y está tan implicado en muchos aspectos de nuestra vida que hemos de ser capaces de ver mucho más allá del currículum. Hay pocas cosas de los currículums establecidos que son imprescindibles. Vamos a ver lo que es imprescindible, los instrumentos que son claves, seleccionemos, prioricemos y a partir de ahí podremos establecer tal vez una de las cosas que nos hace a veces, incluso en los ritmos en las clases, en las escuelas, que sea un ritmo excesivo, es esta preocupación excesiva por no tener tiempo por explicarlo todo. Es que va a ser imposible explicarlo cuando el conocimiento es global y está en todas partes. Por tanto, la primera cosa que hemos de hacer, yo creo que es cuestionarnos claramente el tema del currículum. I'm going to be grumpy. I think there's always been an interest in how can we bring in the exciting, cool stuff that kids like these days into schools. So I can remember when I was at school, we had education in hip hop and we had education in graffiti. And the one way to suck the fun and the joy and the enthusiasm out of hip hop and graffiti is put it in the school. All of a sudden it becomes really boring. And so people talk about this ethos of chocolate-covered broccoli. As soon as kids don't like to eat broccoli, how can you make broccoli with chocolate? But it's still broccoli. So I think in some ways we don't want to throw everything away from school. And I think there are some elements of school that are not fun. Why does school have to be fun? Why does school have to be enjoyable? Lots of learning is hard. It's hard work. And I think that we don't need to get away from that. And I would perhaps want to argue that there are some important, essential things, knowledge, that we need to get over to people in school. School is the one place where we actually have a chance to give what Michael Young calls powerful knowledge to everybody. There's a danger, I think, that we think everybody can now discover and experiment and explore and find out for themselves, and it's much more meaningful. Well, not everybody is like that. Not everybody has the privilege, has the capital to become a roaming autodidact, as Tresson and Potter calls them. Some people need to be told things. I think there is some essential knowledge that schools play a big part in imparting to everyone. Maths, literacy, physics, science. These are all skills that get you high-status jobs and get you up in the world. If you don't get to people in schools, then we're in trouble. There is a time for telling, and there's a time for actually being taught. We don't need to lose sight of that. But on the other hand,
clearly there is an opportunity to bring in things into school with technology, and I've got no problem with bringing in things like Minecraft into the classroom if that's what kids enjoy. And if you're interested in that sort of thing, I would urge you to look at the work that's been done in the States by the Connected Learning Consortium, the DML, Digital Media Literacy, themselves. There's a whole bunch of work looking at how you can bring together academic learning and interest-driven learning and all of the things that make social media really exciting into the classroom. One of the interesting things is that often those forms of learning don't take place in schools, but they take place in what they call third spaces: museums, libraries, galleries, community centres, youth centres. These are also educational institutions. So I think when we think about education, we should also think about beyond the school to those other institutions. I think the library and the museum are two of the most important educational institutions in the 21st century, because that's where these things have got space to breathe. Totalmente de acuerdo, y además yo creo que es de lo que contábamos ayer cuando hablábamos de las representaciones de los entornos de aprendizaje. Estamos delante de los entornos de aprendizaje que realmente nos están haciendo, nos están abriendo a muchas otras posibilidades, mucho más allá del aula, mucho más allá de la escuela, y donde el entorno social realmente tiene mucha importancia. Pero volviendo al tema de los currículos, es que hay que enseñar a comer brócoli, no brócoli con chocolate, sino brócoli. Y el brócoli hay que descubrirlo con todas sus potencialidades o su gusto real. Y yo creo que ahí no se trata nunca de engañar a los niños. Hay que establecer realmente en la escuela las competencias claves, trabajar las competencias claves que van a necesitar a lo largo de su vida. Y esas competencias, por supuesto, vienen desde los temas de lo que sería la necesidad de saber escribir bien, saber leer, la competencia comunicativa. Son elementos fundamentales, la competencia de razonamiento, de observación de la realidad. A ser creativos se aprende fuera del aula, se aprende en la biblioteca, en el museo, y tiene que haber una intencionalidad educativa. Ese profesor que hablamos, ese buen profesor que realmente es un director de obra de teatro, director de orquesta, tiene que tener muy claro cómo hacer mover a los alumnos, establecer dinámicas que favorezcan realmente este aprendizaje. Yo creo que este elemento es un elemento muy importante que lo tengamos todo claro. Ahora, que eso por supuesto va más allá de ese compartimiento, de ese currículum enciclopédico, de ese currículum de hora por hora, eso por supuesto. Ese currículum sí no es una forma adecuada de trabajar y hemos de ser capaces de, volviendo con eso que decimos, muchas veces estamos planteando retos de futuro y estamos hablando de temas del pasado, porque Josep Llull evidentemente es una persona, es un referente histórico y ahí muchas veces está el cargo de la actualidad. Esto realmente nos demuestra que tan rápido como... Bueno, con honor al tiempo, ya que Cristóbal nos deja y se va súbitamente, vamos a dejar la sesión hasta acá, dándole un gran aplauso a las personas, a los tres que han participado en el centro, La conferencia ha sido transmitida en directo por el streaming de Red Encuentros, lo pueden encontrar en la página de Facebook de Red Encuentros. También vamos a entregar unos presentes a los conferencistas y les informo que a las 10:30 comienza la sesión de economía en el aula magna. Muchas gracias. That was really interesting. Por favor, todos lleven It's great that so many of your students here. Yes, I have another Hablo de la economía, del aula magna. ¿Lo hiciste? ¿Sí? Sí, acabo de decir, ahora empieza la economía.